Talinísima. Los asuntos de la vida cotidiana tratados con la experiencia encantadora de la dama del buen decir. Talina Fernández en Talinísima. Ya estamos aquí encantados transmitiendo por Radio Centro en el 1030. El teléfono para ustedes es 1084 1030. Ya menos, quéjense, enójense y compártanlo con nosotros. Hoy tenemos un programa con Eric Estrada, que como siempre resultará fantástico. Hoy nos trae una propuesta que para reducir el calentamiento global hay que dejar de comer carne. Ahora sí, me impactaste. Pues, a ver, la a mí ONU también. viene una nota en el periódico, un encabezado que dice: comer mejor para salvar el planeta, pide la ONU. O sea, la ONU alerta de que el modelo alimentario agrava la crisis climática. ¿Cómo está eso? Pues fíjate, Talina, que producir 1 kilo de verduras produce 150 gramos de CO2 de calentamiento global. Y producir 1 kilo de carne, 13.300 gramos. Sácatelas. O sea, 1 kilo de verduras, 150 gramos. 1 kilo de carne, 13 kilos, casi y medio. O sea, la tercera parte del calentamiento global lo produce la ganadería. La tercera Entonces, parte. ¿qué? ¿Hay que matar a las vacas? Sí. No, no. Mira, comerse las que hay, pero ya no reproducirlas. La ONU dice que en el 2060, posiblemente 2050, Yo no voy a estar así, que me vale gorro lo que diga la ONU. en vez de 7.000 millones de humanos, va a haber 10.000 millones ¿De qué? de humanos. Ajá, Ahorita son 7.000. ok. Yo creí que éramos 8,000. Pues ya, digo, pasamos los 7.000, pero pues ahí vamos redondeando. Fíjate, Talina, que si la tercera parte del calentamiento global es producido por la actividad ganadera y hay otro 10% nomás de lo que se tira a la basura, que no se vende en los restaurantes y que uno tira, los que no tienen perros y gatos, tiran lo que sobra de comida al basurero. Los que tenemos perros, pues ellos se benefician de los sobrantes de la comida. Que el niño no se acabó su plato, pues se lo damos al perro. Sí. O al gato, pero el que no tiene mascotas va a la basura. Eso es el 10% del calentamiento global. Entonces Naciones Unidas dice, vamos a reflexionar, invitamos a todos los habitantes del planeta Tierra a que reflexionen y a que no dejen a los gobiernos que resuelvan el problema. Claro. Todos participemos. Sí. Y Naciones Unidas dice, además, ningún gobierno ha cumplido con la reducción de los gases de efecto invernadero, porque para los gobiernos del planeta Tierra es más importante los negocios que la salud. Pues sí. Esa es la desgracia, es una cuestión de valores. Naciones Unidas, al observar que los valores que predominan son los económicos y no la salud, no el bienestar,
Entonces Naciones Unidas dice, bueno, si los gobiernos no tienen remedio, ni ponen remedio, ahora apelamos a la conciencia familiar. La conciencia en donde cada familia reflexione y piense que comer carne aumenta el calentamiento global y que dejarla de comer va a reducir 40%. ¿Pero por qué? ¿Porque las vacas son qué o qué hacen? Bueno, hay varias cosas. A ver, explícamelo, Sí. porque no me cae el 20. Lo primero Sí. es que para tener una vaca necesitas media hectárea de pasto. Entonces tienes que tirar los árboles. Ah, caramba. Los árboles limpian la atmósfera de gases de efecto invernadero como el CO2. Entonces, Naciones Unidas dice, gobiernos, por favor, ya no tiren árboles. Y resulta que el actual presidente de Brasil está haciendo negocios tirando la selva amazónica. Me quiero morir. Y destruye algo así como el estado de Tlaxcala cada semana. De selva amazónica. Obviamente el presidente de Brasil dice, yo necesito resolver problemas económicos de mi población. A mí el calentamiento global ya lo veremos después. Ah, bueno, muy bien. Así son los gobernantes. El gobernante así es. Resuelve problemas inmediatos a costa del futuro. Nunca piensan en el futuro. Piensan hoy y mañana. Resolver problemas económicos. Eso ha traído que no se cumpla ningún acuerdo de Naciones Unidas. Aquí hemos comentado con sorna que los presidentes en turno van a las cumbres mundiales del calentamiento global a hacer turismo. Lo decimos con sorna y como una crítica a todos los presidentes que van y firman acuerdos que nadie cumple. Y México obviamente nunca ha cumplido los acuerdos para la reducción de los gases de efecto invernadero. Ahora Naciones Unidas dice, ya que en todos los acuerdos los gobiernos no cumplen, ahora le pedimos a la población que colabore, que haga conciencia. A los gobiernos les vamos a seguir insistiendo en que no tiren árboles, en que, fíjate, una vaca necesita muchas hectáreas de pasto. Primero se tiran los árboles, ya no se limpia la atmósfera de CO2. Luego la vaca, en su digestión, produce mucho gas metano. Y su popó, al descomponerse, produce mucho gas metano, que es otro gas del calentamiento global, además del CO2 que produce vivir. Nosotros, con toda la actividad industrial, hemos multiplicado la producción de CO2, dióxido de carbono. Las plantas lo limpian, pero los humanos tiran las plantas. Entonces, la actividad ganadera, el hecho de desforestar para criar ganado, ese es un problema. Otro, una vaca necesita comer mucho y hay muchas granjas de producción intensiva. No todas las vacas andan libres en el campo comiendo pasto. No. Sino que hay muchas vacas amontonadas comiendo fórmulas alimenticias basadas en maíz, trigo, soya, obviamente sorgo y otros granos. Entonces, 2/3 de la tierra en donde se tiraron los árboles, 2/3 de la tierra agrícola, es para alimentar a las vacas, para que llegue un bistec a la mesa de un humano. ¡Qué barbaridad!
Y entonces Naciones Unidas dice, producir 1 kilo de alimentos vegetales produce 150 gramos de CO2, pero 1 kilo de carne, con todo esto, produce 13 kilos y medio en vez de 150 gramos. Sácatela. Y luego, la tercera parte se tira a la basura. Se pudre, se echa a perder, no se la quiso comer el niño, ese bistec se va a la basura. Eso es la tercera parte de lo que se produce, se va a la basura, en desperdicio. Afortunadamente hay fundaciones como la de Lolita Ayala, que tienen bancos de alimentos, que le piden a los restaurantes, oiga, lo que no se vendió hoy, en vez de tirarlo a la basura, vamos Claro. a dárselo a la gente Bancos pobre. de alimentos. Porque los bancos de alimentos, pues es para reducir el desperdicio. Cosa muy buena. Lolita Ayala seguro se va a ir al cielo con ese tipo de obras. Pero seguro. Seguro. Y fíjate, Talina, que Naciones Unidas dice, los gobiernos no colaboran. El calentamiento global sigue a todo lo que da. Ahora, ¿qué queda? Pues la conciencia familiar. ¿Qué le pide a las familias? Que siembren plantitas. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos hace 20 años? Siembren árboles. Nosotros le hemos dicho al gobierno, a López Obrador, a Peña Nieto, a todos, la educación de los niños debe de estar basada en una nutrición científica, o sea, dieta vegetariana, y en una conciencia ecológica. O sea, cada niño de cada escuela debe de sentir la obligación moral de sembrar un árbol cada año y cuidarlo. Son 35 millones de niños en la escuela. Si cada uno siembra un árbol cada año y lo cuida, pues digo, el gobierno siembra 2 millones de árboles y se ufana. Eso no es nada. Necesitamos más de 30 millones, no 2. Y el gobierno gasta 1 millonada en sembrar árboles. Pero como lo hace un burócrata, esa es otra crítica al gobierno. En Texcoco la reforestación la hacen fuera de la época de lluvias. No puede ser. Yo le digo a los técnicos, si sabe que se van a morir esos arbolitos, y a mí que me dice, dígaselo al jefe. Y el jefe al jefe, y el jefe al jefe. Y entonces llega la orden de ejercer el presupuesto para la reforestación, y el burócrata, que no sabe nada, da la orden de gastar dinero en sembrar árboles. Pero estamos en marzo, en mayo, junio, no hay lluvias. Todo lo que hagan y los millones gastados se tiran a la basura. Entonces, ahorita es la época de sembrar árboles, ahorita, los meses de lluvias. Pero además, hay que saber sembrar un árbol. Si tú en el suelo siembras parejito, pues el agua escurre y se va. Tienes que hacerle un cajete. ¿Qué es eso? Tienes que hacerle un desnivel, un rodete bajo el nivel de la tierra para que haga un charco de agua y se moje la raíz. Muy bien. Porque si va parejo de tierra, el agua cuando llueva se va. Y como nuestras tierras mexicanas benditas están casi puros lomeríos y pocos llanos, pocos valles, y los valles están todos ocupados de humanos, pero los lomeríos, ahí se siembra el árbol con el cajete al revés, en contra de la pendiente. No puede ser. O sea, necesita un mínimo de asesoría para decirle al burócrata, oye, ¿cómo se te ocurre sembrar antes de la época de lluvias? ¿Vas a poner pipas para regar?
Pues claro que no, se mueren. Y yo me acuerdo que en el sexenio de Calderón se gastaron 3.200 millones, sembraron fuera de la época de lluvias, y el periódico Reforma estuvo dándole seguimiento con fotografías, y se murió el 98% de los árboles. El 2% que sobrevivió fue gracias a las señoras y señores que viven cerca de los árboles que les tocaron y que lo regaron con cubetas. O sea, hacemos puras tonterías. El político no tiene por qué saber. Pues digo, ni modo de exigirle que sepa de ecología, que sepa de No, claro. plantación de cómo se planta una planta. No tiene por qué saberlo todo. Pero no hay una central de reforestación. Sí, está la Comisión Nacional Forestal. ¿Y entonces? Pues yo no sé a qué se dedican. Y yo no sé si le piden asesoría al que sabe. El que sabe está en Chapingo. Chapingo tenemos una división de ciencias forestales con puros doctorados en bosques. Tenemos posgrados de agroforestería, el cultivo de bosques y selvas, donde yo doy clases en esa maestría de cultivo de bosques y selvas, agroforestería. Y nosotros le decimos a desde estos micrófonos y siempre, señores gobernantes, si no saben, pregunten. Las universidades públicas tenemos la obligación moral de acudir a cualquier llamado del gobierno para asesorar. Al menos yo nunca he cobrado las asesorías al gobierno, ni las pienso cobrar, porque recibo un salario en una universidad pública. Entonces, esto que llama la reflexión Naciones Unidas, pues obviamente son varios aspectos que es importante que la gente sepa, porque la gente dice, a mí me vale, écheme otros 5 tacos al pastor. Y dice, ¿cómo que te vale? Ya está el calentamiento global a todo lo que da. ¿Viste Groenlandia? Sí, se acabaron los hielos. Ahora, bueno, no totalmente. Bueno, no totalmente, pero es desolador. Y esta fotografía que te mostré al principio, Talina, Es que no veo desde aquí, mi amor. de los osos polares emigran a las ciudades. Basurero. Emigran a las ciudades a buscar comida porque ya su lugar normal en los polos, en el polo norte, pues se acabó el hielo. Ya no pueden vivir ahí. Emigran a partes sólidas ya sin hielo. Así que se van a las ciudades. ¿Y en las ciudades qué van a hacer? En Rusia, en Groenlandia, ¿qué van a hacer? Pues se van a los basureros a buscar comida. Y ahí vemos en la fotografía del Universal del viernes 9 de agosto, 3 osos polares arriba de la basura. ¡Qué desgracia! O sea, es una desgracia mundial lo que estamos viviendo. Y uno no puede decir, me vale. No, no debe decir. Ahora, si dice un mexicano, me vale, en vez de un árbol por año, siembra 10 en los camellones, en los huecos de los parques. Ahí es donde uno quisiera ver al presidente municipal, a los síndicos, determinando los lugares donde las escuelas deben de ir a sembrar árboles como parte de la educación. Educar a un niño en el kinder. Cuando nació cada uno de mis hijos, yo sembré un árbol y le puse el nombre de cada hijo. Y cuando crecieron, yo le digo, mira Eric, este pino se llama Eric Estrada Tilano y lo sembré el día que naciste. Mira hijo, este pino, otro pino, lo sembré el día que naciste y se llama Alejandro Estrada Atilano. Mira ahora, está mucho más grandes que tú y que yo. Esos pinos tú los vas a cuidar de aquí a que te mueras.
Los pinos van a vivir 2000 años o 3000. No me digas. Sí, esa es la maravilla. El ahuehuete de Oaxaca, famoso, que está ahí a un lado de Mitla, Sí, claro. ya pasa los 2000 años. ¿Ya? O sea, ese ahuehuete pudo haber conocido a Jesús de Nazaret. Imagínate qué maravilla. O sea, qué maravilla. Las secuoyas de California Sí. tienen unas más de 4000 años. ¿Cómo crees? Así, imagínate. Ya eran señores árboles cuando nació Jesús. Los árboles viven de 2000 a 7000 años. Los humanos los tiran. Acaban con los árboles Qué absurdo. para sembrar pasto. Para las vacas. Para crear una vaca que va a producir carne, que te va a producir infarto y que te va a dar cáncer. O sea, si fuera saludable, tendría menos argumentos en contra. Pero todo está mal. O sea, está mal tirar un árbol para sembrar un cachito de pasto. Está mal crear una vaca. Está mal que 2/3 de todo el territorio agrícola sea para producir leche, carne y huevo. Está mal. ¿Por qué? Porque el que consume esos alimentos se enferma y se muere más pronto. Y vive enfermo a partir de los 40 años. Y el principal gasto de las sociedades es en salud. Entonces dice uno, ¿para qué vivimos así? ¿Que no podemos vivir saludables? Claro que sí. ¿Cuánto tiempo? Nomás 100 años. Ponle 80, 90, saludables. Disfrutando la vida, la familia, lo que tengas. Y obviamente haciendo tus actividades diarias y ser autosuficiente. No llegar a viejito y que te anden bañando y que te anden limpiando y que te... No. Llega viejito haciendo sano, haciendo todas tus cosas. Eso sí se puede. Eso sí se puede. Entonces, nosotros tenemos que darle resonancia a este llamado a la reflexión. Y yo decirle a tu público, Talina, si quieres seguir comiendo carne, cómala, pero siembre el triple de árboles en compensación y cuídelos. Imagínate, somos 128 millones de mexicanos en el 2019. Si cada mexicano se compromete a sembrar un árbol, son 128 millones de árboles. Eso costaría 1 millonada si lo hiciera el gobierno. Claro. Pero si lo hace cada familia, pues digo, yo he sembrado cientos de árboles y los voy a seguir sembrando. Con mis hijos acabamos de sembrar 60 bambús. Ay, ¿dónde consigo los bambús? En los viveros de Xochimilco. En Xochimilco se consiguen los bambús. Y hay los que miden 4 metros o 3 y los que miden 20 metros. Yo compré de los que crecen 20 metros. Y ya comentamos aquí, ¿por qué bambú? Porque es el que produce más hojas por metro cúbico. Más oxígeno. Y es el que produce más oxígeno y es el que limpia más el CO2 del efecto invernadero. O sea, si queremos reducir el calentamiento global, hay que sembrar bambú en todos los jardines. Además, es un muro bellísimo, verde. Es la planta que más oxígeno produce. Es la planta que más limpia la atmósfera de CO2 por metro cúbico de planta. Es lo mejor que hay. Por eso yo ahorita, la compensación que nos dan por vacaciones en Chapingo, dije, vamos a gastar todo el dinero de la prima vacacional en comprar bambús. ¿Son caros? Sí, bueno, cuestan 300, 350 pesos, pero si compras más de 20,
yo logré que me los dieran. El bambú de 12, 14 centímetros de diámetro, me lo bajaron hasta 230 pesos. Fantástico. Cada bambú. Ahí se fue mi prima vacacional de profesor de Chapingo, después de 40 años. Y con mis hijos, niños, esto es lo que más oxígeno produce. Por eso sembramos estos árboles. Y compré tierra negra. No quiero decirte qué ha pasado con la tierra negra. ¿Qué ha pasado? Estos niños diarios se llenan de lodo desde los calcetines hasta las orejas. Lodo negro. ¿Y la mamá qué dice? Pues los baña. A bañarlos diario, todos enlodados. O sea, es parte de las maravillas de poder educar a los hijos con conciencia ecológica. Ahora, a nivel familiar nosotros lo hacemos. Yo siembro por lo menos 100 árboles al año. Yo con mi familia. Ahora, pues digo, yo no le puedo pedir eso a ninguna otra familia, a menos que sean tan exagerados y radicales como yo. Pero sí le puedo pedir a los directores de las escuelas que cada niño de la escuela siembre un árbol. ¿En dónde? En donde hay un hueco para sembrarlo. Puede ser el camellón de una calzada, puede ser en el parque junto a la casa, puede ser en cualquier terreno abandonado. O sea, todos sabemos, cerca de donde vivimos, donde hay huecos. Pues digo, si lo que falta son árboles, lo que sobra son baldíos. Y entonces yo apelo a la conciencia de mamá, principalmente. Porque los señores estamos muy ocupados en el sustento de la familia. Así es. Estamos muy ocupados en los zapatos, las colegiaturas, van a entrar a la escuela, hay que comprar un montón de útiles escolares. Y el papá está jalándose los pelos pensando en cómo juntar el dinero para tantos gastos que se vienen de la escuela. Bueno, está bien, señor papá, siga preocupándose por los gastos. Pero la mamá puede destinar unos pesos y ir. En los viveros de Coyoacán regalan los árboles. ¿Cómo crees? Sí, le dan uno por persona. Entonces pueden ir a los viveros de Coyoacán. Ahí se producen millones de árboles al año para reforestar toda la ciudad. Y eso es producido con el dinero de los impuestos. O sea, los viveros de Coyoacán es una oficina del gobierno de la Ciudad de México. Y es producido con dinero público. Así que el vivero Coyoacán ha regalado tradicionalmente árboles a las familias. Yo espero que sigan regalando los árboles. Y claro, los que tengan modo, es muy importante estimular la economía de los pobladores de Xochimilco. Y ir a comprarle los arbolitos, ir a comprarle las magnolias. Luego viene otra pregunta. Oiga, ¿y qué árbol voy a sembrar? Ajá, claro. Eucalipto no. ¿Por qué? Casuarina no. Jacaranda no. En la Ciudad de México no. ¿Por qué? Eucalipto. El eucalipto es un árbol de zonas áridas. Así que crece en las montañas secas de Australia y tiene unas raíces tan poderosas que agujera. Rompe las tuberías. Rompe las tuberías, el drenaje, el agua potable, rompe las cisternas. Es el eucalipto. increíble, sí. Entonces, pero el burócrata no sabe y sembraron millones de eucaliptos en la Ciudad de México. Claro, después de unos años, ahí están que se tira el 40% del agua potable de México. Pues el 40% hasta se me hace poco. Eso es por no haber preguntado a los de Chapingo. Los profesores de Chapingo somos especialistas en plantas. Hemos vivido nuestra vida estudiando las plantas. Sabemos vida, obra y milagro de las plantas. Y si nos preguntan,
siempre contestamos a quien pregunte, no importa quién. Y el gobierno no pregunta qué árbol va y cuál no. No pregunta, el burócrata, la que le gusta, o a su mujer, o qué sé yo, cómo se toman las decisiones en un escritorio de burócratas. Pero ver llena la Ciudad de México de eucaliptos es una verdadera tontería. O las plantas que tiran basura todos los días, como la jacaranda, como la casuarina. O sea, si el problema es que se tapen los drenajes, ¿cómo siembras árboles que llenan todos los días de hoja las salidas de las coladeras? Tienes razón. O sea, no saben. Ahora, pero si no saben, pues pregunten. Las universidades públicas tenemos cientos de expertos que le enseñamos a cualquiera a sembrar un árbol y cuáles no. ¿Cuáles hay que sembrar, Eric? Magnolias, por ejemplo. Cipreses, por ejemplo. Bambú. La magnolia es un árbol bellísimo. Es el Yorosóyitl. Además es una planta medicinal. Da unas flores blancas gigantes, hermosísimas. La magnolia crece aquí perfecto. Y es un árbol mediano, de unos 6 a 10 metros. Y no echa las raíces agresivas como el eucalipto. Otra planta es el trueno, que también se podría sembrar. Pero yo siempre busco proponer plantas de uso múltiple. Por ejemplo, los cítricos. Podríamos llenar los parques y jardines de limoneros. Limoneros, mandarinas, naranjas, toronjas. Y habría hojas para un tecito, para la panza, semillas para los parásitos, una agüita de limón, una agüita de naranja. Nomás habría que lavarla muy bien porque obviamente crecería todo muy contaminado por tanta contaminación. O sea, cítricos podemos sembrar. En Jalapa, por ejemplo, he visto avenidas llenas de cítricos y de magnolias. En Jalapa hay mucho más conciencia ecológica que en la Ciudad de México. Aquí en México, nuestros gobernantes deberían, si no estudiar ecología, acercarse a las universidades. Y por ejemplo, ahora que se están ofreciendo becas a los estudiantes, ofrecer becas de investigación para la reforestación. Una delegación, no es lo mismo sembrar árboles en Iztapalapa, que es una zona semidesértica, es una zona donde tiraron casi todos los árboles. Sí. Ahí es donde debería de haber grupos de tesistas becados por el gobierno para reforestar todos los baldíos de Iztapalapa. Es una de las zonas de la Ciudad de México con más tolvaneras. Y claro, es muy diferente Iztapalapa a Milpa Alta, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque Milpa Alta está en una zona mucho más alta, en un clima más templado, hay más humedad, que es donde se producen grandes nopaleras. Entonces, la desgracia es que todo el drenaje de Milpa Alta, o casi todo, lo echan hasta Xochimilco. Que ese es otro problema de la contaminación. No solamente que envenenen el aire que respiramos, sino que se envenenan las hortalizas que comemos de Xochimilco cuando se echa el drenaje a los canales de Xochimilco. No sé si tú has ido últimamente a Xochimilco, nosotros sí hemos ido. No, mi vida. Hemos ido y es una pestilencia drenaje. Hay 4 plantas tratadoras de drenaje y nomás sirve la mitad de una. O sea, los presupuestos no se usan para el mantenimiento de las plantas tratadoras de drenaje de Xochimilco. Esta es una petición al delegado de Xochimilco. O sea, no es posible seguir así.
le van a quitar el nombramiento de pueblo patrimonio de la humanidad. Ya nadie va a ir con Pues esa digo, peste. Sí, o sea, los gobernantes tienen que ponerse las pilas. Ahora con la conciencia ecológica, nuestros hijos van a entrar a clases, hay que planear la siembra de árboles. Todavía van a entrar a clases en época de lluvias. Así que cada niño, 35 millones, deberían de sembrar un árbol en el 2019. 35 millones, imagínate qué maravilla. Sería maravilloso. Y eso sí es posible económicamente. Que te oyeran los maestros. Sí, los directores de las escuelas, yo sé que me oyen varios. Y esta propuesta la subimos a mis redes sociales. Y siempre hay mucha respuesta a favor. Y debe de ser todo lo contrario a las presiones que está haciendo la industria agrícola gringa para que se autoricen los transgénicos en México. Esa es una salvajada. Eso es la barbarie dentro de la agricultura. ¿Por qué? Porque el maíz transgénico produce cáncer de mama. Y muchísimos expertos de altísimo nivel están presionando al gobierno para que autorice la siembra de transgénicos. Fíjate que la Comunidad Económica Europea está dejando de comprar miel de abeja de la península de Yucatán porque se sigue sembrando soya transgénica. La miel de abeja, ¿cuál es la relación? Pues que las abejas no distinguen cultivos transgénicos de no transgénicos. Y cuando andan recogiendo polen de la soya transgénica y fabrican su miel, cuando esa miel llega a Europa, la miel produce alergias en los niños. Explícame, por favor, qué son los transgénicos. Una planta transgénica es un Frankenstein. Es una planta que se le metieron genes de otra especie. Por ejemplo, maíz, que es lo que más peleamos, que nunca se autorice el maíz porque produce cáncer. El maíz es lo que más se ha estudiado porque se le meten los genes se llama BT, maíz transgénico BT, porque se le meten los genes de un insecto que se llama, de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Esa bacteria se come la panza del gusano cogollero. El gusano cogollero se come la hoja de maíz. Entonces, los tecnólogos dijeron, vamos a matar varios pájaros de un tiro. Si los genes de la bacteria que se come la panza de un gusano que se come las hojas de maíz, esos genes vamos a metérselos al maíz. Así cuando llegue el gusano a comerse las hojas de maíz, se le va a deshacer la panza y se va a morir. Y no va a ser problema la plaga. O sea, el ser humano se la ha pasado peleando con los insectos toda la vida. Y siempre ha ganado el insecto. Como los insecticidas ya dejaron de servir, como el DDT. Al principio mataba a los insectos. Ahora los insectos se botan de la risa y no se mueren con el DDT. Ha habido tantos insecticidas cada vez más peligrosos que ahora los tecnólogos dijeron, vamos a la genética. Vamos a sacar los genes de los microbios que matan a los insectos y se lo metemos a maíz. Y por eso el maíz transgénico de Monsanto se llama BT. B de burro, T, porque el microbio se llama Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una bacteria que se come el estómago del gusano cogollero. El gusano cogollero se come las hojas del maíz y ya no hay mazorcas. Entonces la tecnología dice, lo solucionamos.
Vamos a sacar los genes responsables de que se destruye el estómago. Y esos genes se los metemos a maíz. Los genes de una especie a otra. Eso es transgénico. O sea, ya no es maíz. La planta parece maíz. ¿Y por qué el químico Guerra dijo que eran buenos? Porque no sabe seguramente todos los estudios que se han hecho de que el maíz produce cáncer. Es que todo produce cáncer. No. Vivir produce cáncer. Bueno, eso es, digamos, el extremo. El cáncer es normal casi en todas las especies. Pero fíjate, no se observa cáncer en los tiburones y tampoco en los elefantes. Pero en los humanos sí hay mucho. Ahora, a los vegetarianos no nos da cáncer. Fíjate, el porcentaje de cáncer en vegetarianos es el 2%. Y se atribuye principalmente a las emociones como rencor, resentimiento y odio. Eso produce cáncer. Y en los carnívoros, el porcentaje de cáncer es de 40%. 40 contra 2. Obviamente, si yo soy humano y tengo las opciones, cáncer 40%, no me gusta. Cáncer 2%, eso está mejor. O sea, va a ser raro que me dé cáncer si soy vegetariano. Y va a ser muy frecuente si soy carnívoro. Entonces, en Europa están prohibidos los transgénicos. ¿Por qué están prohibidos? Porque los grupos de científicos franceses, el doctor Seralini, grupos de científicos austriacos, pidieron un costalito de maíz transgénico, se lo dieron a ratas y observaron cáncer. Y cuando observaron cáncer, en el noticiero de la salud con Eric Estrada, si buscan maíz transgénico y cáncer, van a salir las imágenes de un grupo de científicos del doctor Seralini de Francia, en donde al grupo de ratas alimentados con maíz transgénico BT de Monsanto produjeron cáncer de mama, unos tumorzotes, y a los que les dieron maíz criollo, 0 cáncer. Esa investigación hizo a Francia prohibir los transgénicos. Austria repite los estudios, encuentra lo mismo, se prohíben en Austria. Y la Comisión Económica Europea, como están organizados todos los países europeos, todos dijeron, mejor los prohibimos todos. Y no entra maíz transgénico a la Comunidad Económica Europea. Pero México no tiene defensa, no tiene conciencia. Así que el gobierno de Estados Unidos da la instrucción de vender maíz transgénico a México, y México no puede decir que no, porque el 80% de nuestras ventas son a Estados Unidos. O sea, el mercado mexicano fuera de México depende de Estados Unidos para la compra. Obviamente en reciprocidad, Estados Unidos, ahí te va el maíz transgénico que está prohibido en Francia y en toda Europa. Y en México sí se vende. Entonces los científicos... ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Es un derecho que no tenemos. No tenemos el derecho, como mexicanos, a saber qué es lo que comemos. Tú no tienes el derecho a saber cuál es la fórmula del refresco de cola. Y no sabes qué te tomas. No. No sabes que hay 12 cucharadas de azúcar en 600 mililitros, un poco más de medio litro. Con el maíz transgénico pasa igual. Los mexicanos no tenemos derecho a saber qué maíz es transgénico y cuál no. Únicamente tenemos la referencia de Greenpeace. Greenpeace, una asociación mundial muy poderosa en contra de los transgénicos, dice que mejor no comas nada de maíz de la industria. Que la que se cayó. Porque el maíz de la industria es transgénico, dice Greenpeace. Ahora, a la doctora Builla, la directora del CONACYT, la nombraron directora del CONACYT porque ganó el Premio Nacional de Ciencias por demostrar que el 90% del maíz de todas las tortillerías
tiene maíz transgénico. 90%. Del maíz de todas las tortillerías de la Ciudad de México. Se vende maíz transgénico y se pone en peligro la salud del pueblo mexicano. Y la doctora Builla ganó el premio nacional por ese descubrimiento tan importante, la contaminación de transgénicos y la venta de transgénicos de Estados Unidos a México. López Obrador la nombra directora del CONACYT. Lo primero que hacen es prohibir los transgénicos. Y inmediatamente los científicos que están a favor se agrupan y presionan y quieren que se quite el decreto de la prohibición al cultivo de los transgénicos. Y yo le digo al presidente, diga que no, diga que no. Yo soy profesor de Chapingo hace 40 años. Y en Chapingo la mayoría de los profesores estamos en contra de los transgénicos porque científicamente está demostrado que es peligroso para la salud y científicamente está demostrado que no rinde más que las variedades que ya tenemos. O sea, ¿cuáles son los beneficios? Se bajan los costos de producción porque se requieren menos insecticidas, nada más. Pero a cambio te producen cáncer de mama en las mujeres y producen insuficiencia renal y hepática. Sácatela. Y ahorita estamos en crisis porque no se puede atender a los de insuficiencia renal. Hay una emergencia porque son principalmente los diabéticos. Entonces yo desde estos micrófonos quiero decirle al presidente que no se deje presionar. Hay, obviamente los científicos que están a favor de los transgénicos tienen a mucha prensa a favor y sacan artículos y editoriales todos los días a favor de los transgénicos. Y yo quiero pedirle al licenciado López Obrador que no se deje presionar, que les diga, que les pida dónde están los estudios de inocuidad, que es la primera regla de cualquier alimento. No se puede autorizar un alimento si no existen las pruebas de inocuidad. Y los cultivos transgénicos no pasan esas pruebas. No son inocuas. O sea, pues la primera regla de cualquier alimento es que no te haga daño. Esa es la primera regla. Y el maíz transgénico no la pasa. Produce cáncer. Y en mis noticieros, el noticiero de la salud con Eric Estrada, ahí están los reportajes de los grupos europeos que demuestran experimentalmente la producción de cáncer. Y entonces, en México, ¿cuál es la primera causa de mujeres jóvenes para morir de cáncer? Cáncer de seno. Cáncer de seno, el que produce el maíz. Y la directora del CONACYT dice, pues el 90% de las tortillerías se encuentran contaminadas con maíz transgénico. Imagínate qué drama y qué desgracia. Y grupos de científicos que se autoricen los transgénicos, claro que no. Que demuestren inocuidad. Que demuestren inocuidad. Y no la van a demostrar. Yo pedí un costalito de maíz transgénico para estudiarlo en mis ratones. Nunca me lo quisieron dar. Nunca me lo quisieron dar. Y Monsanto mandó decir, los laboratorios del doctor Eric Estrada no reúnen las condiciones para hacer los estudios. Porque soy especialista en herbolaria. Hazme favor. Los ratones, ¿qué les importa si yo me dedico a las hierbas o si yo me dedico a otra cosa? Entonces, esos son los absurdos de la ciencia. La ciencia es maravillosa. No de la ciencia, de la mafia. La ciencia es maravillosa porque produce conocimiento. Y el conocimiento se puede usar a favor y en contra de la humanidad. La tecnología fue en contra. Oscar Sánchez dice, nosotros construimos biodigestores. Estuvimos en una fábrica que quebró por malos manejos. Los biodigestores se quedaron pendientes. Ojalá haya una instancia de gobierno que pueda apoyar el proyecto y arrancarlo
para beneficio de todos. Uy, don Oscar. Fíjate que en Chapingo todavía varios investigadores hacen biodigestores. Eso es para transformar el drenaje en composta. Buenísimo. Y sacar gas para la cocina. Mi vida, ¿dónde te pueden localizar? Pues en YouTube, Noticiero de la Salud con Eric Estrada, en Twitter, Herbolaria Eric, en Facebook, Fórmulas Herbolarias Eric Estrada, y en Centro Médico, pues de este sábado que viene noche. Ahí subimos el calendario en redes sociales. Ok, mi vida, muchísimas gracias a Eric Estrada, a Oscarito, a Marisol y sobre todo a ustedes, nuestra audiencia, que nos permiten comunicarnos. Hasta mañana con Georgina Montemayor, que ya regresó de las Europas lejanas. Bueno, a ver qué noticias nos trae. Hasta mañana. Tschüss.